Un día, su amante lleva a O a dar un paseo por un lugar al que no van nunca, el Parque Montsouris y el Parque Monceau. Junto a un ángulo del parque, en la esquina de una calle en la que no hay estación de taxis, después de pasear por el parque y de haberse sentado al borde del césped, ven un coche con contador parecido a un taxi. Sube, le dice él. Ella sube al taxi. Está anocheciendo y es otoño. Ella viste como siempre, zapatos de tacón alto, traje de chaqueta con falda plisada, blusa de seda y sombrero, pero lleva guantes largos que le cubren las bocamangas y en su bolsa de piel sus documentos, la polvera y la barra de labios. El taxi arranca suavemente sin que el hombre haya dicho una sola palabra al conductor, pero baja las cortinillas a la derecha e izquierda y también detrás. Ella se quita los guantes pensando que él va a abrazarla o que quiere que la acaricie, pero él dice: el bolso te estorba, dámelo. Ella se lo da. El hombre lo deja lejos de su alcance y añade: estás demasiado vestida. Desabróchate las ligas y bájate las medias hasta encima de las rodillas. Ponte estas ligas redondas. Ella siente cierto apuro. El taxi va más a prisa y teme que el conductor vuelva la cabeza. Por fin las medias quedan arrolladas. Le produce una sensación de incomodidad el sentir las piernas desnudas bajo la seda de la combinación. Además, las ligas sueltas le resbalan. Quítate el linguero y el slip. Esto es fácil. Basta pasar las manos por detrás de los riñones y levantarse un poco. Él guarda el silencio y el slip en el bolsillo y le dice: no debes sentarte sobre la combinación y la falda. Levántalas y siéntate con la carne desnuda. El asiento está tapizado de molesquín frío y resbaladizo. Da angustia sentirlo pegado a los muslos. Luego él le dice: ahora ponte los guantes. El taxi sigue corriendo y ella no se atreve a preguntar por qué René no se mueve ni dice nada, ni qué significado puede tener para él que ella permanezca inmóvil y muda, interiormente desnuda y accesible, tan encantada en un coche negro que va no se sabe dónde. Él no le ha dado ninguna orden, pero ella no se atreve a cruzar las piernas ni a juntar las rodillas. Apoya las enguantadas manos en la banqueta, una a cada lado. Hemos llegado, dice él de pronto. El taxi se detiene en una hermosa avenida. Debajo de un árbol son plátanos, ante un chalet que se adivina entre el patio y el jardín, parecido a los del barrio de Saint-Germain. Los faroles están un poco lejos, el interior del coche está a oscuras y fuera llueve. Quédate quieta, dice René, no te muevas. Acerca la mano al cuello de la blusa, deshace el lazo y desabrocha los botones. Ella se inclina ligeramente hacia adelante pensando que él desea acariciarle los senos. No, él solo palpa el tirante, lo corta con una navajita y le saca el sostén. Ahora, debajo de la blusa, que él vuelve a abrochar, ella tiene los senos libres y desnudos, como libres y desnudas tiene las caderas y el vientre, desde la cintura hasta las rodillas. Escucha, le dice él, ahora estás preparada. Yo te dejo. Bajarás del coche y llamarás a la puerta. Seguirás a la persona que abra y harás lo que te ordene. Si no entraras de enseguida, saldrían a buscarte. Si no obedecieras, te obligarían a obedecer. El bolso, no vas a necesitarlo. No eres más que la muchacha que yo entrego. Sí, yo estaré también. Vete. Otra versión del mismo comienzo era más brutal y más simple. La mujer, vestida de este modo,
Era conducida en el coche por su amante y un amigo de éste, a quien ella no conocía. El desconocido iba al volante y el amante sentado al lado de la mujer. Y era el desconocido el que explicaba a la mujer que su amante debía prepararla, que le ataría las manos a la espalda por encima de los guantes, le soltaría y enrollaría las medias, le quitaría el liguero, el slip y el sostén, y le vendaría los ojos, que después la entregarían en el castillo donde recibiría instrucciones sobre lo que debía hacer. Efectivamente, una vez así desvestida y atada, le ayudaron a bajar del coche, le hicieron subir los escalones y cruzar una o dos puertas, siempre con los ojos vendados. Cuando le quitaron la venda, ella se encontró sola en una habitación oscura, donde la tuvieron una hora o dos, no sé, pero fue como un siglo. Después, cuando por fin abrió la puerta y encendió la luz, se vio que había estado esperando en una habitación muy banal, confortable, aunque extraña, con una gruesa alfombra en el suelo pero sin un mueble, rodeada de armarios empotrados. Dos bonitas jóvenes habían abierto la puerta. Vestían como doncellas del siglo XVIII, con faldas largas, ligeras y vaporosas que les llegaban hasta los pies, corpiños muy ajustados que les levantaban el busto, abrochados delante y encaje en el escote y en las bocamangas que les llegaban por el codo. Llevaban los ojos y la boca pintados, así como una gargantilla muy ajustada al cuello y pulseras ceñidas a las muñecas. Sé que entonces soltaron las manos de O, que todavía tenía atada la espalda, y le dijeron que debía desnudarse, que la bañarían y la maquillarían. La desnudaron y guardaron sus ropas en uno de los armarios. No dejaron que se bañara sola y la peinaron como en la peluquería, sentándola en uno de esos sillones que se inclinan hacia atrás cuando te lavan la cabeza y que a continuación se levantan cuando te ponen el secador después del marcado. Para todo esto se necesita por lo menos una hora, y tardaron efectivamente más de una hora, durante la cual ella permaneció sentada en aquel sillón, desnuda, sin poder cruzar las piernas, ni siquiera juntar las rodillas, y como delante tenía un gran espejo que cubría toda la pared, en la que no había tocador, cada vez que su mirada tropezaba con el espejo se veía así abierta. Cuando estuvo peinada y maquillada, con los párpados sombreados ligeramente, la boca muy roja, los pezones sonrosados y el borde de los labios mayores carmín, mucho perfume en las axilas y el pubis, en el surco formado por los muslos, debajo de los senos y en las palmas de las manos, le hicieron entrar en una habitación en la que un espejo de 3 cuerpos y otro espejo adosado a la pared le permitían verse perfectamente. Le dijeron que se sentara en el taburete colocado en el centro del espacio rodeado de espejos y que esperara. El taburete estaba tapizado de piel negra, de pelo largo que le hacía cosquillas. La alfombra también era negra y las paredes rojas. Calzaba chinelas rojas. En una de las paredes del gabinete había un ventanal que daba a un hermoso y sombrío parque. Había dejado de llover, los árboles se agitaban al viento y la luna corría entre las nubes. No sé cuánto tiempo estuvo en el gabinete rojo, ni si estaba realmente sola como quería estarlo, o si alguien la observaba por alguna mirilla disimulada en la pared. Lo cierto es que cuando volvieron las dos mujeres, una llevaba una cinta métrica y la otra un cesto. Las acompañaba un hombre vestido con una larga túnica violeta de mangas anchas recogidas en el puño, que se abría desde la cintura cuando andaba. Debajo de la túnica se le veían unas a modo de calzas ceñidas que le cubrían las piernas, pero dejaban el sexo al descubierto. Fue el sexo lo primero que O vio a su primer paso, después del látigo de tiras de cuero que llevaba colgado del cinturón, y, posteriormente, que el hombre tenía la cara cubierta por una capucha negra
en la que un tul negro disimulaba incluso los ojos, y finalmente que llevaba guantes también negros de fina cabritilla, le dijo que no se moviera, tuteándola, y a las mujeres que se dieran prisa. La que llevaba el centímetro tomó las medidas del cuello y de las muñecas de O. Eran medidas corrientes aunque pequeñas. Fue fácil encontrar en el cestillo que sostenía la otra mujer el collar y las pulseras adecuados. Así es como estaban hechos. Varias capas de cuero, capas bastante delgadas, hasta un espesor de no más de un dedo, cerradas por mecanismo de un resorte automático que funcionaba como un candado y que no podía abrirse más que con una llavecita. En la parte exactamente opuesta al cierre había un anillo metálico que permitía sujetar el brazalete, ya que el cuero quedaba demasiado ceñido al cuello o a la muñeca para que pudiera introducirse cualquier cuerda o cadena. Cuando les hubieron colocado el collar y las pulseras, el hombre le dijo que se levantara. Él se sentó en el taburete que ella había ocupado hasta entonces y le ordenó acercarse hasta rozarle las rodillas. Le pasó la enguantada mano entre los muslos y por encima de los senos y le explicó que sería presentada aquella misma noche, después de la cena que ella tomaría sola. Y cenó sola efectivamente, siempre desnuda, en una especie de cabina pequeña en la que una mano invisible le pasaba los platos por una trampilla. Terminada la cena, las dos mujeres fueron a buscarla. En el gabinete le sujetaron los brazaletes a la espalda por las anillas, le pusieron sobre los hombros, atada al collar, una larga capa roja que la cubría enteramente, pero que se abría al andar, ya que ella no podía cerrarla por tener las manos atadas a la espalda. Una de las mujeres iba delante, abriendo puertas, y la otra detrás, cerrándolas. Atravesaron un vestíbulo y dos salones, y entraron en la biblioteca en la que tomaban el café 4 hombres. Todos llevaban largas túnicas como el primero, pero no estaban encapuchados. De todos modos, o no tuvo tiempo de verles la cara ni de averiguar si su amante estaba entre ellos. Estaba, pues uno de los 4 la enfocó con un reflector que la cegó. Todos se quedaron inmóviles, las dos mujeres, una a cada lado de ella, y los hombres enfrente mirándola. La luz se apagó y las mujeres se fueron, pero habían vuelto a vendarle los ojos a O. La obligaron a avanzar dando un pequeño traspié, y ella se sintió de pie delante de la gran chimenea, junto a la que estaban sentados los 4 hombres. Sentía el calor y oía crepitar suavemente los leños en el silencio. Estaba de cara al fuego. Unas manos le levantaron la capa, otras se deslizaban por sus caderas después de comprobar el cierre de las pulseras. Estas no estaban cubiertas por guantes y una penetró en ella por las 2 partes a la vez con tanta brusquedad que la hizo gritar. Uno de los hombres se echó a reír. Otro dijo: «Dadle la vuelta, veamos los senos y el vientre». Le hicieron dar la vuelta. Ahora sentía el calor en la espalda. Una mano le oprimió un seno y una boca le mordió la punta del otro. De pronto ella perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. ¿Qué brazos la sostenían? Mientras alguien le obligaba a abrir las piernas y le separaba suavemente los labios vaginales. Unos caballeros le rozaron el interior de los muslos. Oyó decir que había que ponerla de rodillas, y así lo hicieron. Estaba mal de rodillas, pues debía mantenerlas separadas,
y al tener las manos atadas a la espalda, había que inclinar el cuerpo hacia adelante. Entonces le permitieron que se sentara sobre los talones, como se ponen las religiosas. No la había atado nunca, nunca, ni azotado, tampoco. Precisamente el que respondía era su amante. Precisamente, dijo la otra voz, si la ata de vez en cuando, si la azota un poco y le gusta, eso no. Lo que hace falta es superar ese momento en el que ella sienta placer para obtener las lágrimas. Entonces levantaron a O e iban a desatarla, seguramente para atarla a algún poste o a la pared. Cuando uno dijo que quería tomarla primero y enseguida, volvieron a ponerla de rodillas, pero esta vez con el busto descansando en un taburete bajo, siempre con las manos a la espalda y los riñones más altos que el torso, y uno de los hombres sujetándola por las caderas se le hundió en el vientre. Después se dio el puesto a otro. El tercero quiso abrirse camino por la parte más estrecha y forzándola bruscamente le hizo gritar. Cuando la soltó, dolorida y llorando bajo la venda que le cubría los ojos, ella cayó al suelo y entonces sintió unas rodillas justo junto a su cara y comprendió que tampoco su boca se salvaría. Por fin la dejaron tendida boca arriba sobre la caja roja delante del fuego. Oyó a los hombres llenar copas, beber y levantarse de los sillones. Echaron más leños al fuego. Bruscamente le quitaron la venda. La gran pieza con las paredes cubiertas de libros estaba débilmente iluminada por una lámpara colocada sobre una consola y por el resplandor del fuego recién avivado. Dos de los hombres fumaban de pie. Otro estaba sentado con una fusta sobre las rodillas, y el que se inclinaba sobre ella y le acariciaba el seno era su amante, pero la habían tomado los cuatro y ella no lo distinguió de los demás. Le explicaron que sería siempre así mientras estuviera en el castillo, que vería el rostro de los que la violarían y atormentarían, pero nunca de noche, y que no sabría quiénes eran los responsables de lo peor, que lo mismo ocurriría cuando la azotaran, pero que ellos querían que se viera azotada, y que la primera vez no le pondrían la venda, pero en cambio ellos se encapucharían y no podría distinguirlos. Su amante la levantó y la hizo al sentarse, envuelta en su capa roja, en el brazo de una butaca situada en el ángulo de la chimenea, para que escuchara lo que tenían que decirle y viera lo que querían enseñarle. Ella seguía con las manos a la espalda. Le enseñaron la fusta, que era negra, larga y fina, de bambú forrado en cuero, como las que se ven en las vitrinas de los grandes guarnicioneros. El látigo de cuero que llevaba colgado de la cintura el primer hombre que había visto era largo y estaba formado por 6 correas terminadas en un nudo. Había un tercer azote de cuerdas bastante finas, rematadas por varios nudos y muy rígidas, como si las hubieran sumergido en agua, cosa que habían hecho, como pudo comprobar, pues con él le acariciaron el vientre, abriéndole los muslos para que pudiera sentir en la suave piel interior lo húmedas y frías que estaban las cuerdas. Encima de la consola había llaves y cadenas de cuero. A media altura, a lo largo de una de las paredes de la biblioteca, discurría una galería sostenida por 2 pilares. En uno de ellos estaba incrustado un gancho, a una altura que un hombre podía alcanzar poniéndose sobre las puntas de los pies y levantando el brazo.
explicaron a O a quien su amante había tomado entre sus brazos con una mano bajo los hombros y la otra en el hueco del vientre y que la quemaba para obligarla a desfallecer. Le explicaron que no le soltarían las manos más que para atarla al poste con las pulseras y con ayuda de una de las cadenitas de acero, que, salvo las manos que tendría atadas y alzadas sobre la cabeza, podría mover todo el cuerpo y ver venir los golpes, que en principio no le azotarían más que las caderas y los muslos, es decir, de la cintura a las rodillas, tal como había sido preparada en el coche que la trajo cuando la obligaron a sentarse desnuda. Pero uno de los 4 hombres presentes probablemente querría marcarle los muslos con la fusta, que deja unas hermosas rayas en la piel, largas, profundas y duraderas. Todo no le sería infligido a la vez y tendría tiempo de gritar, de batirse y llorar. La dejarían respirar, pero cuando hubiera recobrado el aliento, volverían a empezar y juzgarían los resultados no por sus gritos ni por sus lágrimas, sino por las huellas más o menos profundas y duraderas que los látigos le dejaran en la piel. Le hicieron observar que este sistema de juzgar la eficacia del látigo, además de ser justo, hacía inútiles las tentativas de las víctimas de despertar la compasión exagerando sus lamentos. El látigo también podía ser aplicado fuera de los muros del castillo, al aire libre en el parque, como solía suceder en cualquier apartamento o habitación de hotel, con la condición, eso sí, de utilizar una buena mordaza como la que le mostraron inmediatamente, que no deja libertad más que el llanto, ahoga todos sus gritos y permite apenas un gemido. Pero aquella noche no la utilizarían, todo lo contrario, querían oírla gritar y cuanto antes mejor. El orgullo que la hacía resistir y callar no duró mucho tiempo. Hasta la oyeron suplicar que la desataran, que la dejaran descansar un instante, uno solo. Ella se retorcía con tanto frenesí para escapar al mordisco de las correas que casi giraba sobre sí misma, pues la cadena que la sujetaba al poste, aunque sólida, era un poco holgada, de manera que recibía tantos golpes en el vientre y en la parte delantera de los muslos como en los glúteos. Después de una breve pausa, se decidió no reanudar los azotes, sino después de haberle atado al poste por la cintura con una cuerda. Dado que la apretaron con fuerza para fijar bien el cuerpo al poste por su mitad, el torso tuvo que vencerse hacia un lado, lo cual hizo salir la cadena contraria. A partir de este momento, los golpes no se desviaron más que deliberadamente, en vista de la manera en que su amante la había entregado, o habría podido imaginar que apelar a su piedad era el mejor medio de conseguir que él redoblara su crueldad, por el placer que le producía arrancarle o hacer que los otros le arrancaran estos indudables testimonios de su poder. Y efectivamente, él fue el primero en observar que el látigo de cuero que la había hecho gemir al principio la marcaba mucho menos que la cuerda mojada y la fusta, por lo que se podía prolongar el castigo y reanudarlo a placer. Pidió que no se utilizara más que éste. Entretanto, aquel de los 4, al que no gustaban las mujeres más que por lo que tenían en común con los hombres, seducido por aquella grupa, tensa bajo la cuerda, atada a la cintura, y que al tratar de hurtarse al golpe, no hacía sino ofrecerse mejor, pidió una pausa para aprovecharse,
separó sus dos partes que ardían bajo sus manos y penetró en ella no sin dificultad, comentando que habría que hacer aquel paso más cómodo. Le dijeron que era factible y que se buscarían los medios. Cuando desataron a la joven, casi desvanecida bajo su manto rojo, antes de hacerla acompañar a la celda que debía ocupar, la hicieron sentar en un butacón al lado del fuego para que escuchara las reglas que debería observar durante su estancia en el castillo y cuando saliera de él, aunque sin recobrar por ello la libertad, y llamaron a las que hacían las veces de sirvientas. Las dos jóvenes que la recibieron a su llegada trajeron lo necesario para vestirla y para que la reconocieran los que habían sido huéspedes del castillo antes de que ella llegara o que lo fueran después de que ella se hubiera marchado. El vestido era parecido al que llevaban ellas, sobre un corcelete muy ajustado y armado con ballenas y una enagua de lino almidonado, un vestido de falda larga cuyo cuerpo dejaba casi al descubierto los senos, levantados por el corcelete y apenas velados por un encaje. La enagua era blanca, el corcelete y el vestido de satén verde agua y el encaje blanco. Cuando O estuvo vestida y hubo vuelto a su butaca junto al fuego, más pálida que antes con su vestido pálido, las dos mujeres que no habían dicho palabras se fueron. Uno de los cuatro hombres detuvo a una al paso, hizo a la otra seña de que esperase y llevando hacia O a la que había parado, le hizo dar media vuelta, cogiéndola por la cintura con una mano y con la otra, levantándole las faldas para mostrar a O lo práctico que era aquel traje, dijo, y lo bien concebido que estaba, pues la falda se podía levantar y sujetar con un simple cinturón, dejando libre acceso a lo que así se descubría. Por cierto, a menudo se hacía circular por el castillo y por el parque a las mujeres así arregladas, o bien por delante igualmente hasta la cintura. Se ordenó a la mujer que hiciera a O una demostración de cómo tenía que sujetarse la falda, enrollada en un cinturón como un mechón de pelo en un bigudí, por delante para dejar libre el vientre o por detrás para liberar el dorso. En uno y otro caso la enagua y la falda caían en cascada en grandes pliegues diagonales, al igual que O, la mujer tenía marcas recientes de fusta en la piel. Cuando el hombre la soltó, se fue. Este fue el discurso que entonces se le pronunció a O. Aquí estarás al servicio de tus amos. Durante el día harás las labores que te ordenen para la buena marcha de la casa, como barrer, ordenar los libros, arreglar las flores o servir a la mesa. No serán más pesadas, pero a la primera palabra o a la primera señal dejarás de hacer lo que estés haciendo para cumplir con tu primera obligación, que es la de entregarte. Tus manos no te pertenecen, ni tus senos, ni mucho menos ninguno de los orificios de tu cuerpo que nosotros podemos escudriñar y en los que podemos penetrar a placer. A modo de señal, para que tengas constantemente presente que has perdido el derecho a rehusarte en nuestra presencia, nunca cerrarás los labios del todo, ni cruzarás las piernas, ni juntarás las rodillas, como habrás observado que se te ha prohibido hacer desde que llegaste. Lo que indicará a tus ojos y a los nuestros que tu boca, tu vientre y tu dorso están abiertos para nosotros. En presencia nuestra nunca tocarás tus senos. El corcel los levanta para indicar que nos pertenecen.
Durante el día estarás vestida, levantarás la falda si se te ordena y podrá utilizarte quien quiera a cara descubierta y como quiera, pero sin hacer uso del látigo. El látigo no te será aplicado más que entre la puesta y la salida del sol. Pero además del castigo que te imponga quien lo desee, serás castigada por la noche por las faltas que hayas cometido durante el día, es decir, por haberte mostrado poco complaciente o mirado a la cara a quien te hable o te posea. A nosotros nunca debes mirarnos a la cara. Si el traje que usamos por la noche deja el sexo al descubierto, no es por comodidad, que también podría obtenerse de otra manera, sino por insolencia, para que tus ojos se fijen en él y no en otra parte, para que aprendas que éste es tu amo, al cual están destinados ante todo tus labios, durante el día en el que nosotros usamos traje corriente, y tú, el que ahora llevas, observarás la misma norma y no tendrás más trabajo, si se te requiere, que el de abrirte la ropa, que volverás a cerrar cuando hayamos terminado contigo. Además, por la noche, para honrarnos, no tendrás más que los labios y la separación de los muslos, pues tendrás las manos atadas a la espalda y estarás desnuda como cuando te trajeron. No se te vendará los ojos más que para maltratarte, y ahora que ya has visto cómo se te azota para azotarte. A este respecto, si conviene que te acostumbres al látigo, ya que mientras estés aquí se te aplicará a diario, ello no es menos para nuestro placer que para tu instrucción. Tanto es así que las noches en las que nadie te requiera, el criado encargado de este menester te administrará en la soledad de tu celda los latigazos que nosotros no tengamos ganas de darte. Y es que por este medio, al igual que por el de la cadena que sujeta a la niña del collar, te mantendrá amarrada a la cama varias horas al día. No se trata de hacerte sentir dolor, gritar ni derramar lágrimas, sino a través de este dolor recordarte que estás sometida a algo que está fuera de ti. Cuando salgas de aquí, llevarás en el dedo anular un anillo de hierro que te distinguirá. Entonces habrás aprendido a obedecer a los que lleven el mismo emblema. Al verlo, ellos sabrán que estás siempre desnuda bajo tu falda, por más correcto y discreto que sea tu traje, y que lo estás para ellos. Lo que te encuentren rebelde volverán a traerte aquí. Ahora te llevarán a tu celda. Mientras el hombre hablaba a O, las dos mujeres que habían ido a vestirla permanecieron de pie a uno y a otro lado del poste en el que ella había sido flagelada, pero sin tocarlo, como si las asustara o lo tuvieran prohibido, que era lo más probable. Cuando él hubo acabado de hablar, las dos se acercaron a O, que comprendió que debía seguirlas, de modo que se puso en pie, alzándose el borde de la falda para no tropezar, pues no estaba acostumbrada a los trajes largos y no se sentía segura sobre las sandalias de tacón alto, sujetas al pie por una simple tira de satén verde como el vestido. Al inclinarse, volvió la cabeza. Las mujeres esperaban, pero los hombres habían dejado de mirarla. Su amante, sentado en el suelo y apoyado en el taburete sobre el que la habían derribado al principio de la velada, con las rodillas dobladas y los codos sobre la rodilla, jugueteando con el látigo de cuero. Al primer paso que ella dio para acercarse a las mujeres, lo rozó con la falda.
Él levantó la cabeza y le sonrió, pronunció su nombre y se puso de pie. Le acarició suavemente el cabello, le alisó las cejas con la yema del dedo y la besó en los labios con suavidad. En voz alta le dijo que la amaba, o temblando se dio cuenta, aterrada, de que le respondía te quiero y de que era verdad. Él la abrazó diciendo vida mía, la besó en el cuello y en el borde de la mejilla. Ella tenía la cabeza apoyada en el hombro cubierto por la túnica violeta. Él, esta vez en voz baja, le repitió que la amaba y añadió, ahora te arrodillarás y me acariciarás y me besarás. La apartó de sí e hizo una seña a las dos mujeres para que se retiraran hacia los lados y él pudiera apoyarse en la consola. Él era alto, la consola más bien baja y sus largas piernas enfundadas en la misma tela violeta de la túnica quedaban dobladas. La túnica abierta se tensaba por debajo como una colgadura y el entablamento de la consola levantaba ligeramente el pesado sexo y los rizos claros que lo coronaban. Los tres hombres se acercaron, o se arrodilló en la alfombra y su vestido verde formó una corola alrededor. El corsé la apretaba y sus senos, cuyas puntas asomaban, estaban a la altura de la rodilla de su amante. Un poco más de luz, dijo uno de los hombres. Cuando hubieron dirigido la luz de la lámpara de manera que cayera de lleno sobre su sexo y el rostro de su amante, que estaba muy cerca, y sobre sus manos que lo acariciaban por debajo, René ordenó bruscamente, repite, te quiero, repitió O, con tal deleite que sus labios apenas se atrevían a rozar la punta del sexo protegida todavía por su suave funda de carne. Los tres hombres que estaban fumando comentaban sus gestos, el movimiento de su boca que se había cerrado sobre el sexo y a lo largo del cual subía y bajaba su rostro descompuesto, que se inundaba de lágrimas cada vez que el miembro, hinchado, le llegaba a la garganta, oprimiéndole la lengua y provocando una náusea. Con la boca llena de aquella carne endurecida, ella volvió a murmurar, te quiero. Las dos mujeres estaban a derecha e izquierda de René, que se apoyaba en sus hombros. Oía los comentarios de los presentes, pero a través de sus palabras espiaba los gemidos de su amante, atenta a acariciarlo con un respeto infinito y la lentitud que ella sabía le gustaba. O sentía que su boca era hermosa, puesto que su amante se dignaba penetrar en ella, se dignaba mostrar en público sus caricias y se dignaba en suma a derramarse en ella. Ella lo recibió como se recibe a un dios, le oyó gritar, oyó reír a los otros, y cuando lo hubo recibido, se desplomó de bruces. Las dos mujeres la levantaron y esta vez se la llevaron. Las sandalias taconeaban sobre las baldosas rojas de los corredores en los que se sucedían las puertas discretas y limpias, con unas cerraduras minúsculas como las puertas de las habitaciones de los grandes hoteles. O no se atrevió a preguntar, o no se atrevió a preguntar si todas aquellas habitaciones estaban ocupadas, ni por quién. Una de sus acompañantes, a la que todavía no había oído hablar, le dijo, estás en el ala roja y tu criado se llama Pierre. ¿Qué criado? Preguntó O.
conmovida por la dulzura de aquella voz. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo André. Y yo, Jean, dijo la otra. La primera prosiguió: el criado es el que tiene las llaves, el que te atará y te desatará, el que te azotará cuando te impongan un castigo o cuando ellos no tengan tiempo para ti. Yo estuve en el ala roja el año pasado, dijo Jean. Pierre ya estaba ahí. Entraba muchas noches. Los criados tienen las llaves y en las habitaciones que están en su sector tienen derecho a servirse de nosotras. O iba a preguntar cómo era el tal Pierre, pero no tuvo tiempo. En un recodo del corredor la hicieron detenerse delante de una puerta idéntica a las otras. En un banco situado entre aquella puerta y la siguiente, vio a una especie de campesino coloradote y rechoncho, con la cabeza casi rasurada, unos ojillos negros hundidos y rodetes de carne en la nuca. Estaba vestido como un criado de opereta, camisa con chorrera de encaje, chaleco negro y librea roja, calzas negras, medias blancas y zapato de charol. También él llevaba un látigo de cuero colgado del cinturón. Sus manos estaban cubiertas de vello rojo. Sacó una llave maestra del bolsillo del chaleco, abrió la puerta e hizo entrar a la mujer diciendo: vuelvo a cerrar. Cuando habéis terminado, llamad. La celda era pequeña. La celda era muy pequeña y en realidad consistía en dos piezas. Una vez vuelta a cerrar la puerta que daba al corredor, se encontraba uno en una antecámara que se abría a la celda propiamente dicha. En la misma pared había otra puerta que conducía a un cuarto de baño. Frente a las puertas había una ventana. En la pared de la izquierda, entre las puertas y la ventana, se apoyaba la cabecera de una gran cama cuadrada, baja y cubierta de pieles. No había más muebles ni espejo alguno. Las paredes eran rojas y la alfombra negra. André hizo observar a O que la cama no era en realidad más que una plataforma cubierta por un colchón y una tela negra de pelo muy largo que imitaba a piel. La funda de la almohada, delgada y dura como el colchón, era de la misma tela, al igual que la manta de dos caras. El único objeto clavado en la pared, aproximadamente a la misma altura con relación a la cama que el gancho del poste con relación al suelo de la biblioteca, era una gran anilla de acero brillante de la que colgaba perpendicularmente a la cama una larga cadena. Sus eslabones formaban un pequeño montón y el otro extremo estaba sujeto a un gancho con candado, como un cortinaje recogido en un alzapaño. Tenemos que bañarte, dijo Jean. Te quitaré el vestido. Los únicos detalles especiales del cuarto de baño eran el asiento a la turca situado en el ángulo más próximo a la puerta y los espejos que recubrían totalmente las paredes. André y Jean no la dejaron entrar hasta que estuvo desnuda. Guardaron el vestido en el armario situado al lado del lavabo en el que estaban ya las sandalias y la capa roja y se quedaron con ella. Cuando O tuvo que ponerse en cuclillas en el pedestal de porcelana, se encontró en medio de tantos reflejos, tan en evidencia como cuando en la biblioteca unas manos desconocidas la forzaban. Esperaba que entre Pierre y verás. Espera que entre Pierre y verás. Porque Pierre, cuando venga a encadenarte, quizá te haga ponerte en cuclillas.
O palideció. «¿Pero por qué? No tendrás remedio», dijo Jeanne, «pero eres afortunada». «¿Afortunada? ¿Por qué? ¿Es tu amante el que te ha traído aquí?» «Sí, contigo serán mucho más duros». «No comprendo». «Pronto comprenderás. Llamaré a Pierre. Mañana por la mañana vendremos a buscarte». André sonrió al salir y Jeanne, antes de seguirla, acarició la punta de los senos de O, quien se quedó de pie junto a la cama desconcertada. Salvo por el collar y los brazaletes de cuero que el agua del baño había endurecido y contraído, estaba desnuda. «Vaya con la hermosa señora», dijo el criado al entrar. Le tomó las manos y enganchó entre sí las anillas de sus pulseras, obligándola a juntar las manos y éstas en la del collar. Ella se encontró pues con las manos juntas a la altura del cuello, como en una oración. No quedaba sino encadenarla a la pared con la cadena que caía encima de la cama después de pasar por la anilla. El hombre soltó el gancho que sujetaba el otro extremo y tiró para acortarla. O tuvo que acercarse a la cabecera de la cama, donde él la obligó a tenderse. La cadena tintineaba entre la anilla y quedó tan tensa que la mujer solo podía desplazarse a lo ancho de la cama o ponerse de pie junto a la cabecera. Dado que la cadena tiraba del collar hacia atrás y las manos tendían a hacerlo girar hacia adelante, se estableció un cierto equilibrio y las dos manos quedaron apoyadas en el hombro izquierdo, hacia el que se inclinó también la cabeza. El criado la cubrió con la manta negra, no sin antes haberle levantado las piernas un momento para examinarle el interior de los muslos. No volvió a tocarla ni a dirigirle la palabra. Apagó la luz que proporcionaba un aplique colocado entre las dos puertas y salió. Tendida sobre el lado izquierdo, sola en la oscuridad y el silencio, caliente entre las suaves pieles de la cama, en una inmovilidad forzosa, O se preguntaba por qué se mezclaba tanta dulzura al terror que sentía, o por qué le parecía tan dulce su terror. Descubrió que una de las cosas que más la afligían era verse privada del uso de las manos, y no porque sus manos hubiesen podido defenderla, y deseaba ella defenderse, sino porque libres hubieran esbozado el ademán, hubieran tratado de rechazar las manos que se apoderaban de ella, la carne que la traspasaba, de interponerse entre su carne y el látigo. La habían desposeído de sus manos, su cuerpo bajo la manta de piel le resultaba inaccesible. Era extraño no poder tocar las propias rodillas ni el hueco de su propio vientre. Sus manos, sus labios mayores que le ardían entre las piernas, le estaban vedados y tal vez le ardían porque los había abiertos a quien quisiera, al mismo criado, Pierre si se le antojaba. La asombraba que el recuerdo del látigo la dejara tan serena y que la idea de que tal vez nunca supiera cuál de los 4 hombres la había forzado por detrás 2 veces, ni si había sido el mismo las 2 veces, ni si había sido su amante, la trastornaba de aquel modo. Se deslizó ligeramente hacia un lado sobre el vientre, pensó que a su amante le gustaba el surco de su dorso y que salvo aquella noche, si realmente había sido él, nunca penetró en él. Ella deseaba que hubiese sido él. ¿Se lo preguntaría algún día? Ah, nunca.
volvió a ver la mano que en el coche le había quitado el portaligas y el slip y le habían dado las jarreteras para que se sujetara las medias encima de las rodillas. Tan viva fue la imagen que ella olvidó que tenía las manos sujetas e hizo chirriar la cadena. ¿Y por qué, si el recuerdo del suplicio le resultaba tan leve, la sola idea, el solo nombre, la sola vista de un látigo le hacía latir con fuerza el corazón y cerrar los ojos con espanto? No se paró a pensar si era solo espanto. La invadió el pánico. Tensarían la cadena hasta obligarla a ponerse de pie encima de la cama y la azotarían con el vientre pegado a la pared. La azotarían, la azotarían. La palabra giraba en su cabeza. Pierre la azotaría. Se lo había dicho Jean. Le había dicho que era afortunada, que con ella serían mucho más duros. ¿Qué había querido decir? Ya no sentía más que el collar, los brazaletes y la cadena. Su cuerpo se iba a la deriva. Ahora lo comprendería. Y se quedó dormida. En las últimas horas de la noche, cuando ésta es más fría y más negra, poco antes del amanecer, reapareció Pierre. Encendió la luz del cuarto de baño y dejó la puerta abierta. Un cuadro de luz se proyectó sobre el centro de la cama, en el lugar en el que el cuerpo de O, esbelto y acurrucado, alzaba ligeramente la manta que el hombre retiró en silencio. O estaba tendida del lado izquierdo de cara a la ventana, con las rodillas dobladas, ofreciendo a su mirada su cadera muy blanca sobre la piel negra. Él le retiró la almohada de debajo de la cabeza y dijo cortésmente: «Haz el favor de ponerse de pie». Cuando ella estuvo arrodillada, para lo cual tuvo que agarrarse a la cadena, el hombre la ayudó tomándola por los codos para que acabara de levantarse y se arrimara a la pared. El reflejo de la luz sobre la cama era muy tenue y solo iluminaba el cuerpo de ella y no los gestos del hombre. Ella, más que ver, adivinó que él desenganchaba la cadena para tensarla. Sus pies descalzos reposaban sobre la cama. Tampoco vio que él no llevaba el látigo de cuero, sino la fusta negra, parecida a la que habían utilizado para golpearla solo 2 veces y casi con suavidad cuando estaba atada al poste. La mano izquierda de Pierre la sujetó por la cintura y el colchón cedió un poco, pues Pierre se apoyaba en él con el pie izquierdo. Al mismo tiempo que oía un silbido en la penumbra, O sintió una atroz quemadura en los riñones y lanzó un grito. Pierre golpeaba sin descanso, sin esperar siquiera a que ella callara, procurando descargar el golpe más arriba o abajo que la vez anterior para que las señales quedaran marcadas con nitidez. Había parado ya y ella seguía gritando y las lágrimas le entraban en la boca abierta. «Haga el favor de volverse», dijo. Como ella, aturdida, no obedeciera, él la tomó por las caderas sin soltar la fusta, rozándole la cintura con el mango. Cuando la tuvo de cara, él retrocedió un poco para tomar impulso y con todas sus fuerzas la fustigó en la pared delantera de los muslos. Todo ello en 5 minutos. Cuando se fue, después de apagar la luz y cerrar la puerta del cuarto de baño, O, gimiendo,
se retorcía de dolor junto a la pared al extremo de su cadena, en la oscuridad. Tardó en calmarse e inmovilizarse contra la pared, sintiendo el brillante percal que la tapizaba frío sobre su piel desgarrada, todo el tiempo que tardó en amanecer. El ventanal hacia el que estaba ella vuelta, pues se apoyaba sobre un costado, miraba hacia el este y llegaba del suelo al techo, sin visillos, solo unas cortinas de la misma tela de la pared, recogidas a cada lado en rígidos pliegues. O vio nacer una aurora pálida y lenta, que arrastraba sus brumas por los macizos de asters que crecían al pie de la ventana, y finalmente se retiraba debajo al descubierto un álamo. Aunque no hacía viento, sus hojas amarillas caían de vez en cuando en remolino. Delante de la pared, más allá de los asters malva, había un césped, y al extremo del césped una avenida. Era ya de día y hacía rato que O no se movía. Por la avenida avanzaba un jardinero empujando una carretilla. La rueda de hierro chirriaba sobre la grava, y si se hubiera acercado a la ventana para recoger las hojas que habían caído al pie de los asters, hubiera visto a O desnuda y encadenada, y con las señales de la fusta en los muslos. Las marcas se habían hinchado y formaban unas rayas estrechas y mucho más oscuras que la tela roja que cubría las paredes. ¿Dónde dormía su amante, como a él le gusta dormir las mañanas tranquilas? ¿En qué habitación? ¿En qué cama? ¿Sabía a qué suplicio la había librado? ¿Lo había dispuesto él? ¿O pensó en esos prisioneros que se ven en los grabados de los libros de historia, que también habían sido encadenados y azotados hacia quién sabe cuántos años o siglos, y que habían muerto? Ella no deseaba morir, pero si el suplicio era el precio que tenía que pagar para que su amante siguiera amándola, no pedía más que él estuviera contento de que ella lo hubiera sufrido, y sumisa y callada esperaba que la condujeran a él. Las mujeres no tenían llave alguna, ni de las puertas ni de las cadenas, así como tampoco de las pulseras o collares, pero todos los hombres llevaban en una anilla los 3 tipos de llave para abrir puertas, candados y collares. Los criados las tenían también, pero por la mañana los criados que habían estado de servicio durante la noche dormían, y era uno de los amos u otro criado quien abría las cerraduras. El hombre que entró en la celda de O vestía cazadora de cuero, pantalón de montar y botas. En primer lugar, él soltó la cadena de la pared, y O pudo tenderse en la cama. Antes de desatarle las muñecas, él le pasó la mano entre los muslos, como hiciera el encapuchado al que ella vio primero en el saloncito rojo. Tal vez fuera el mismo. Este tenía la cara huesuda y descarnada, la mirada inquisitiva que se ve en los retratos de los viejos hugonotes, y el cabello gris. O sostuvo su mirada durante lo que le pareció un tiempo interminable, y bruscamente se quedó helada al recordar que estaba prohibido mirar a los amos más arriba de la cintura. Ella cerró los ojos, pero ya era tarde, y le oyó gritar y decir, mientras al fin le saltaba las manos: «Anota un castigo para después de la cena». Hablaba con André y Jean, que habían entrado con él y esperaban, una a cada lado de la cama. Dicho esto, el hombre salió. André recogió la almohada que estaba en el suelo y la manta que Pierre había dejado a los pies de la cama cuando entró para azotar a O, mientras Jean acercaba un carrito que había traído del corredor con café, leche, azúcar, pan, mantequilla y croissants. «Come deprisa», dijo André.
Son las 9. Después podrás dormir hasta las 12 y cuando oigas la llamada tendrás que prepararte para el almuerzo. Te bañarás y peinarás. Yo vendré a maquillarte y a ceñirte el corsé. No estarás de servicio hasta la tarde, dijo Jean, en la biblioteca para servir el café y los licores y alimentar el fuego. ¿Y vosotras? Preguntó O. Ah, nosotras solo hemos de cuidar de ti durante las primeras 24 horas de tu estancia aquí. Después te dejaremos sola y no tendrás trato más que con los hombres. No podremos hablarte, ni tú a nosotras. Esperad, dijo O, esperad un momento y decidme. Pero no tuvo tiempo de terminar. La puerta se abrió. Era su amante, y no estaba solo. Vestía como siempre cuando acababa de levantarse de la cama, pijama rayado y bata de lana azul con las vueltas de seda acolchada, la bata que habían comprado juntos un año antes. Sus zapatillas estaban rosadas. Habría que comprar otras. Las dos mujeres desaparecieron sin más ruido que el crujido de la seda cuando levantaron ligeramente la falda. Todas las faldas se arrastraban un poco, pues sobre la alfombra las sandalias no hacían ruido. O, que sostenía una taza de café con la mano izquierda y un croissant con la otra, sentada en el borde de la cama con una pierna colgando y otra replegada bajo el cuerpo, se quedó inmóvil. Bruscamente la taza empezó a temblar y el croissant cayó al suelo. Recógelo, dijo René. Fue su primera palabra. Ella dejó la taza en el carrito, recogió el croissant mordido y lo dejó al lado de la taza. Una gran miga de croissant quedó en la alfombra, al pie de su pie descalzo. René se agachó y la recogió. Se sentó a su lado, la derribó y la besó. Ella le preguntó si la amaba. Él le contestó: «Ah, te quiero». Después se incorporó, la obligó a ponerse de pie y posó suavemente la palma fresca de sus manos y después sus labios a lo largo de las marcas de su cuerpo. O no sabía si mirar al otro hombre que había entrado con su amante y que estaba de espaldas a ellos, fumando cerca de la puerta. Lo que siguió entonces no alivió su malestar. «Ven, que te veamos», dijo su amante, llevándola a los pies de la cama. Al que lo acompañaba le dijo entonces que tenía mucha razón y le dio las gracias, añadiendo que era justo que él tomara a O el primero si lo deseaba. El desconocido, al que ella seguía sin mirar, después de pasarle la mano por los senos y las caderas, le pidió que abriera las piernas. «Obedece», dijo René. Este la sostenía por detrás, apoyándola contra su pecho, y con la mano derecha le acariciaba un seno y con la izquierda le hacía un hombro. El desconocido se había sentado en el borde de la cama. Lentamente tirándole del vello, le abrió los labios vaginales. René, cuando comprendió lo que el otro pretendía, la empujó hacia adelante para facilitárselo, mientras le pasaba el brazo derecho alrededor de la cintura, a fin de sujetarla más firmemente. Esta caricia que ella nunca aceptaba sin debatirse y sentirse abrumada por la vergüenza, y a la que se sustraía en cuanto podía, tan aprisa que apenas tenía tiempo de notarla, y que le resultaba sacrílega porque le parecía un sacrilegio que su amante estuviera de rodillas cuando la que tenía que arrodillarse era ella. Iba a tener que aceptarla por fuerza y se vio perdida, porque cuando los labios del desconocido se apoyaron en la protuberancia carnosa de la que parte la corola interior, gimió bruscamente inflamada, y cuando se apartaron para dejar paso a la punta cálida de la lengua, se inflamó más todavía
Gimió con más fuerza cuando volvió a sentir los labios. Sintió que se endurecía la punta escondida, que entre los dientes y los labios un largo mordisco aspiraba y aspiraba, un largo y dulce mordisco bajo el cual ella jadeaba. Perdió pie y se encontró tendida de espaldas, con la boca de René en su boca. Él la sujetaba a la cama por los hombros mientras otras manos la tomaban por las pantorrillas y le levantaban las piernas. Sus propias manos, que tenía a la espalda, porque cuando René la empujó hacia el desconocido, le unió las muñecas entre sí, engachando los anillos de las pulseras. Sus manos sintieron el roce del sexo del hombre que se acariciaba en el surco de su dorso y subía y golpeaba el fondo de la cavidad de su vientre. Al primer golpe ella gritó como bajo el látigo y volvió a gritar a cada golpe y su amante le mordió la boca. El hombre se separó bruscamente y cayó al suelo como fulminado por el rayo, gritando a su vez. René desligó las manos de Ao, la levantó, la acostó y la cubrió con la manta. El hombre estaba levantándose y él lo llevó hasta la puerta. Súbitamente comprendió que estaba perdida, maldita. Había gemido bajo los labios del desconocido como nunca la hizo gemir su amante. Había gritado bajo el golpe del miembro del desconocido como jamás la hizo gritar su amante. Estaba profanada y era culpable. Si él la abandonaba lo tendría merecido, pero no. La puerta se cerró y él se quedó con ella. Volvió, se tendió a su lado, bajo la manta, se deslizó en el interior de su vientre húmedo y ardiente, y abrazándola le dijo: «Te quiero. Una noche después de que te haya entregado también a los criados, te haré azotar hasta que sangres». El sol había disipado la niebla y entraba en la habitación, pero no se despertaron hasta que sonó la señal para el almuerzo. No sabía qué hacer. Su amante estaba a su lado, tan cerca, tan amorosamente abandonado como en la cama de la habitación de techo bajo en la que dormía con ella casi todas las noches desde que vivían juntos. Era una cama grande, con columnas a la inglesa de caoba, pero sin dosel, y con las columnas de la cabecera más altas que la de los pies. Él dormía siempre a su izquierda, y cuando se despertaba, aunque fuera en plena noche, siempre alargaba la mano hacia las piernas de ella. Por eso ella dormía siempre con camisón, y si alguna vez usaba pijama, no se ponía el pantalón. Él hizo lo mismo. Ella tomó aquella mano y la besó sin atreverse a preguntarle nada, pero él habló, le dijo, sujetándola por el collar, pasando los dedos entre la piel y la tira de cuero, que en lo sucesivo se proponía compartirla con todos los afiliados a la sociedad del castillo, como había hecho la víspera, que dependía de él y solo de él, aunque recibiera órdenes de otros y aunque no estuviera presente, pues por principio él participaba con todo aquello que se le exigiera o se le afligiera, y que era él quien la poseía y la gozaba a través de aquellos a cuyas manos era entregada, por haber sido él quien la había entregado. Ella debía someterse a ellos y acogerlos con el mismo respeto con que le acogía a él, como otras tantas imágenes suyas. Así él la poseería como un dios posee a sus criaturas cuando se apodera de ellas bajo la máscara de un monstruo, de un ave, del espíritu invisible o del éxtasis. Él no quería separarse de ella, y cuando más la entregaba, más suya la sentía. El hecho de que la entregara era para él una prueba, como debía serlo también para ella, de que ella le pertenecía. Nadie puede dar lo que no le pertenece, y él la daba
para recobrarla enriquecida a sus ojos como un objeto de uso corriente que hubiera servido para un culto divino que lo hubiera consagrado. Hacía tiempo que deseaba prostituirla y ahora comprobaba con satisfacción que el placer que ello le procuraba era más grande de lo que suponía y lo ligaba a ella todavía más, como había de ligarla a él cuanto más humillada y mortificada se viera. Y amándolo como lo amaba, ella no podía sino amar todo aquello que viniese de él. O lo escuchaba temblando de felicidad, y puesto que él la amaba, concedía en todo. O lo escuchaba temblando de felicidad. Él debió adivinarlo, porque entonces dijo: porque te es fácil consentir, quiero de ti algo que te será imposible, por más que tú lo aceptes, por más que ahora digas que sí y por muy capaz que te sientas de someterte, no podrás dejar de rebelarte. Obtendremos tu sumisión a pesar tuyo, no sólo por el incomparable placer que yo o los otros encontremos en ello, sino también para que tú te des cuenta de lo que hemos hecho de ti. O iba a responder que era su esclava y que llevaba su esclavitud con alegría, pero él la atajó. Ayer te dijeron que mientras estuvieras en el castillo, no deberías mirar a la cara a los hombres ni hablarles. Tampoco a mí podrás mirarme, y tendrás que callar y obedecer. Te quiero, levántate, no volverás a abrir la boca en presencia de un hombre más que para gritar o acariciar. O se levantó. René permaneció echado en la cama. Ella se bañó y se peinó. El agua tibia la hizo estremecerse cuando sumergió su carne tumefacta y se secó sin frotar para no aliviar la quemazón. Se pintó los labios, los ojos no, se empolvó y, todavía desnuda, pero con los ojos bajos, volvió a la celda. René miraba a Jeanne, que había entrado y estaba de pie junto a la cabecera de la cama. También ella, con los ojos bajos y muda, le ordenó que vistiera a O. Jeanne cogió el corsé del sostén verde, la enagua blanca, el vestido, las sandalias, y después de abrochar el delantero del corsé, empezó a tirar de los cordones para ceñirlo. El corsé era largo y rígido como en los tiempos del talle de avispa y estaba provisto de unas bolsas en las que descansaban los senos. A medida que se ceñía el corsé, los senos subían y ofrecían la punta. Al mismo tiempo el talle se estrechaba, lo cual hacía salir el vientre y arquear las caderas. Lo curioso es que aquella armadura era muy cómoda y en cierta medida descansada. Permitía mantenerse erguida, pero sin saber por qué, como no fuera por el contraste, acentuaba la libertad de los movimientos, o mejor dicho, la disponibilidad de las partes que no comprimía. La ancha falda y el corpiño, con escote en forma de trapecio, desde la nuca hasta la punta de los senos y todo lo ancho de estos, daba la sensación a quien los llevaba de ser menos una protección que un medio de provocación, de presentación. Cuando Jeanne anudó los cordones o extendió sobre la cama el vestido, que era de una sola pieza, con la enagua cosida a la falda y el corpiño cruzado en el delantero y anudado a la espalda de manera que podía adaptarse a la cintura por muy ceñido que estuviera el corsé. Jeanne lo había apretado mucho y por la parte abierta se veía en el espejo del baño, esbelta y perdida, entre los pliegues del vestido que se hinchaba sobre sus caderas como si llevara miriñaque. Las dos mujeres estaban de pie una al lado de la otra, y Jeanne alargó el brazo para arreglar un pliegue de la manga del vestido verde, y sus senos se movieron bajo el encaje que ribeteaba el escote, unos senos de pezón largo y oscura aureola,
Llevaba un vestido de falla amarilla. René, acercándose a las dos mujeres, dijo a O: mira, y a Jean: levanta esa falda. Con las dos manos ella levantó la seda crujiente y el lino de la nagua y descubrió un vientre dorado, suaves muslos y rodillas y un cerrado triángulo negro. René extendió una mano y se puso a palparlo lentamente, mientras con la otra hacía salir la punta de un seno. Es para que veas, dijo a O. O lo veía. Veía su rostro irónico pero atento, sus ojos que aspiraban la boca entreabierta de Jean y la garganta ceñida por la banda de cuero. ¿Qué placer podía brindarle ella que no le diera también a aquella mujer u otra cualquiera? ¿No se te había ocurrido?, le preguntó él. No, no se le había ocurrido. O estaba apoyada en la pared entre las dos puertas, rígida y con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. No hacía falta ordenarle que callara. ¿Cómo iba a decirle algo? Tal vez su desesperación le conmovió. Él dejó a Jean y la tomó entre sus brazos y le dijo que era su amor y su vida y que la quería. La mano con la que le acariciaba la garganta estaba húmeda y olía a Jean. Y después, la desesperación que sentía se desvaneció. Él la quería, sí, la quería. Era muy dueño de solazarse con Jean o con cualquier otra. La quería. Te quiero, le decía ella al oído. Te quiero, tan bajo que apenas la oía. Te quiero. Él no la dejó hasta verla tranquila y con la mirada transparente. Él no la dejó hasta verla tranquila y con la mirada transparente, feliz. Jean tomó a O de la mano y la condujo hacia el pasillo. Sus sandalias volvieron a resonar sobre las baldosas y, sentado en la banqueta situada entre las dos puertas, volvieron a encontrar a un criado. Vestía como Pierre, pero no era él. Era un hombre alto, enjuto, de pelo negro. Echó a andar delante de ellas y las llevó a una antecámara en la que delante de una puerta de hierro forjado que se recortaba sobre unos cortinajes verdes, esperaban otros dos criados con unos perros blancos con manchas rojizas tendidos a sus pies. La clausura, murmuró Jean. El criado que iba delante la oyó y volvió la cabeza. O vio con estupor que Jean palidecía, soltaba su mano, soltaba también la falda que levantaba ligeramente con la otra mano y caía de rodillas sobre las losas negras, porque la antecámara estaba pavimentada con losas de mármol negro. Los dos criados que estaban cerca de la verja se echaron a reír. Uno de ellos se adelantó hacia O, le rogó que lo siguiera. Abrió una puerta situada frente a la que empezaban de cruzar. Abrió una puerta situada frente a la que acababan de cruzar y se fue. Ella oyó risas, unos pasos y cerrarse la puerta a su espalda. Nunca se enteró de lo que había sucedido, si Jean fue castigada por hablar, ni cómo, o si se limitó a ceder a un capricho del criado, o si al arrodillarse obedecía a una regla, o si quiso moverle a la benevolencia y lo logró. Solo comprobó, durante su primera estancia en el castillo, que duró 2 semanas, que, si bien la regla del silencio era absoluta, solía ser quebrantada tanto durante las idas y venidas como durante las comidas, especialmente de día, cuando estaban solas con los criados, como si el traje les diera una seguridad que por la noche la desnudez, las cadenas y la presencia de los amos les arrebataban. Advirtió también que si el menor gesto que pudiera parecer una insinuación hacia uno de los amos era inconcebible, con los criados era distinto. Estos nunca daban una orden
pero la cortesía de sus ruegos era tan implacable como una conminación. Aparentemente estaban obligados a castigar por las infracciones a la regla de inmediato, cuando eran ellos sus únicos testigos. En 3 ocasiones, una vez en el corredor que conducía al ala roja y las otras 2 en el refectorio donde acababan de hacerla entrar, vio cómo eran arrojadas al suelo y azotadas unas muchachas a las que habían sorprendido hablando, de manera que también podían azotarlas durante el día, a pesar de lo que le dijeron la primera noche, como si lo que ocurriera con los criados no contara y pudiera dejarse a la discreción de éstos. La luz del día daba al atuendo de los criados un aspecto extraño y amenazador. Algunos llevaban medias negras y en lugar de librea roja y gorguera blanca, una fina camisa de seda roja de mangas anchas recogidas en los puños. Fue uno de estos el que al 8.º día, a mediodía, látigo en mano, hizo levantar de su taburete a una opulenta Magdalena rubia, blanca y sonrosada, que estaba junto a O y que le había dicho sonriendo unas palabras tan aprisa que O no las comprendió. Antes de que el hombre pudiera tocarla, ella se había arrodillado y sus blancas manos rozaron el pene bajo la seda negra, lo extrajeron y se lo llevó a los labios entreabiertos. Aquella vez no fue azotada, y como en aquel instante él era el único guardián que había en el refectorio y aceptaba la caricia con los ojos cerrados, los demás se pusieron a hablar, de manera que se podía sobornar a los criados. Pero, ¿para qué? La regla que más difícil le resultaba a O obedecer, la regla que más difícil le resultaba a O obedecer y que en realidad nunca llegó a acatar, era la de no mirar a los hombres a la cara, puesto que había que observarla también frente a los criados. O se sentía en constante peligro, pues la devoraba la curiosidad por los rostros, y fue azotada por unos y otros, aunque no todas las veces que ellos la sorprendieron, pues se tomaban ciertas libertades con la consigna y quizá le gustaba ejercer aquella fascinación y no querían privarse por un rigor excesivo de aquellas miradas que no se apartaban de sus ojos y de su boca más que para posarse en su miembro viril, sus manos, el látigo y vuelta a empezar, sino solo cuando deseaban humillarla. Deseaban humillarla, aunque por muy cruelmente que la trataran cuando se decidían a ello, O nunca tuvo el valor o la cobardía de echarse a sus pies, y si algunas veces los toleró, nunca los solicitó. La regla del silencio, por el contrario, salvo con su amante, le resultaba tan fácil que no la quebrantó ni una sola vez, si alguna de las demás, aprovechando algún descuido de sus guardianes, le dirigía la palabra, ella contestaba por señas. Generalmente era durante las comidas, que eran servidas en la sala en la que la habían hecho entrar, cuando el criado alto que las acompañaba se volvió a Sayan. Las paredes eran negras, el enlosado negro, la mesa de grueso cristal y muy larga, negra también, y las muchachas se sentaban en taburetes redondos tapizados en cuero negro. Para sentarse tenían que levantar la falda, y así al sentir bajo los muslos el cuero frío y liso, recordaba el momento en que su amante la obligó a quitarse las medias y el slip y sentarse sin prendas interiores en el asiento del coche, y a la inversa, cuando salió del castillo y vestida como todo el mundo, pero con las caderas desnudas bajo su traje de chaqueta o su vestido corriente, tenía que levantarse la falda y la combinación cuando se sentaba al lado de su amante o de otro, en un coche o en algún café. Le parecía que volvía al castillo con los senos desnudos sobre el corcelete de seda, aquellas manos y bocas a las que todo
les estaba permitido y el terrible silencio. Pero nada la ayudaba tanto como el silencio, excepto las cadenas y el silencio que hubieran debido atarla al fondo de sí misma, ahogarla, estrangularla. Por el contrario, la liberaban. Las cadenas y el silencio que hubieran debido atarla al fondo de sí misma, ahogarla, estrangularla, por el contrario, la liberaban. ¿Qué hubiera sido de ella de haber podido hablar, de haber podido elegir cuando su amante la prostituía? Es cierto, hablaba durante el suplicio, pero ¿se puede llamar palabras a lo que no son sino quejas y gritos? Y muchas veces la hacían callar amordazándola bajo las miradas, las manos, los miembros que la ultrajaban, bajo los látigos que la desgarraban. Ella se perdía en una delirante ausencia de sí misma que la entregaba al amor y acaso la acercaba a la muerte. Ella era otra persona cualquiera, una de las otras muchachas abiertas y forzadas como ella, y a las que ella veía abrir y forzar, porque lo veía y hasta tenía que ayudar. En su segundo día no había transcurrido todavía 24 horas desde su llegada. Después del almuerzo, fue conducida a la biblioteca para que sirviera el café y alimentara el fuego. La acompañaba Jeanne, a la que había traído el criado de pelo negro, y otra muchacha llamada Monique. El criado se quedó en la habitación de pie, cerca del poste al que O fuera atada la noche anterior. Todavía no había nadie más en la biblioteca. Los ventanales estaban orientados a poniente y el sol de otoño, que declinaba lentamente en un cielo sereno, casi limpio de nubes, iluminaba sobre una cómoda un enorme ramo de crisantemos color azufre que olían a tierra y a hojas secas. ¿La marcó Pierre anoche?, preguntó el criado a O. Ella asintió con un movimiento de cabeza. En tal caso, debe mostrar las señales, dijo el hombre. Haga el favor de subirse el vestido. Esperó a que ella se arrollara la falda por detrás, como le había enseñado Jeanne la víspera, y que ésta la ayudara a sujetarla. Después le dijo que encendiera el fuego. El dorso de O hasta la cintura, sus muslos y sus finas piernas quedaron encuadrados entre los pliegues de seda verde y lino blanco. Las 5 marcas eran negras, el fuego estaba preparado en el hogar y O no tuvo más que arrimar una cerilla a la paja amontonada bajo las teas, las cuales se inflamaron. Pronto prendieron las ramas de manzano y finalmente los leños de roble que ardían con llamas altas, crepitantes y claras, casi invisibles con la luz del día, pero olorosas. Entró otro criado que encima de la consola de la que habían quitado la lámpara dejó una bandeja con las tazas y el café y se fue. O se acercó a la consola y Monique y Jeanne se quedaron de pie, una a cada lado de la chimenea. En aquel momento entraron 2 hombres y el primer criado se fue también. O, por la voz, creyó reconocer a uno de los que la habían forzado la víspera, el que había pedido que se hiciera más fácil el acceso de su dorso. Ella lo miraba con disimulo mientras vertía el café en las tacitas negras y doradas que Monique presentaba con el azúcar. ¿Con qué era aquel muchacho esbelto? ¿Con qué era aquel muchacho esbelto, tan joven, rubio, que parecía un inglés? El joven volvió a hablar y O ya estuvo segura. El otro también era rubio, pero ancho y fornido. Estaban sentados en las butacas de cuero, con los pies hacia el fuego, fumando tranquilamente y leyendo el periódico sin hacer el menor caso de las mujeres, como si estuvieran solos. De vez en cuando se oía crujir el papel y caer alguna brasa. De vez en cuando O echaba un leño al fuego.
estaba sentada en el suelo sobre un almohadón, y frente a ella también en el suelo estaban Monique y Jean. Sus faldas extendidas se entremezclaban. La de Monique era granate. De repente, pero no antes de una hora, el joven rubio llamó a Jean y a Monique. Le dijo que acercaran el taburete, el mismo sobre el que la víspera pusieran a O boca abajo. Monique no esperó más órdenes. Se arrodilló, aplastó el pecho sobre la piel que tapizaba el taburete y se agarró a él con ambas manos. Cuando el joven ordenó a Jean que levantara la falda roja, Monique no se movió. Entonces Jean, y así se lo ordenó él en los términos más brutales, tuvo que desabrocharle el traje y tomar con ambas manos aquella espada de carne que tan cruelmente traspasara a O por lo menos una vez. Se hinchó y se puso rígida en la palma que la oprimía, y O vio aquellas mismas manos, las manos pequeñas de Jean, abrir los muslos de Monique, en cuyo interior lentamente y a pequeñas sacudidas que la hacían gemir penetraba el muchacho. El otro hombre, que miraba sin decir palabra, hizo a O una seña para que se acercara, y sin dejar de mirar la tumbó boca abajo sobre uno de los brazos de su butaca. Su falda, levantada hasta la cintura, dejaba al descubierto toda la mitad inferior de su cuerpo y le introdujo la mano en el vientre. Así la encontró René cuando abrió la puerta un minuto después. «No se muevan, por favor», dijo, y se sentó junto a la chimenea, en el almohadón que antes ocupara O. La miraba atentamente y sonreía cada vez que aquella mano se movía, hurgando más y más profundamente, a la vez en su vientre y detrás, y arrancándole gemidos incontenibles. Monique se había levantado ya hace un rato y Jean atizaba el fuego en lugar de O. Sirvió a René, que le besó la mano, un vaso de whisky, que él bebió sin apartar la mirada de O. El que la sujetaba dijo entonces: «¿Es suya?». «Sí», respondió René. «Jacques tenía razón», comentó el otro. «Es muy estrecha. Habrá que ensancharla». «Pero no demasiado», dijo Jacques. «Como usted disponga», dijo René, levantándose. «Es más entendido que yo». Y tocó el timbre. Desde entonces, durante 8 días, desde el anochecer en que terminaba su servicio en la biblioteca a las 8 o las 10 de la noche, en que conducida de nuevo allí, aunque no a diario, encadenada y desnuda bajo su capa roja, hoy llevó inserta entre las nalgas una barra de ebonita en forma de pene, sujeta por 3 cadenitas que pendían de un cinturón de cuero que le rodeaba las caderas, de manera que el movimiento de los músculos interiores no pudiera expulsarla. Una de las cadenas seguía el surco de su dorso y las otras 2 el de las ingles, dejando libre el acceso a su vientre. René había llamado para pedir el cofre en el que se guardaban, en un compartimiento, las cadenitas y los cinturones, y en otro las barras de ebonita de distinto espesor. Todas se ensanchaban en la base para impedir que acabaran de penetrar en el cuerpo, lo cual entrañaba el peligro de que volviera a cerrarse el anillo de carne que debían distender. Cada día, Jacques, que la hacía arrodillarse, o mejor, prosternarse, para que Jean, Monique u otras de las chicas le colocaran la barra, la elegía más gruesa. Durante la cena que las muchachas tomaban juntas en el mismo refectorio, después del baño, desnudas y maquilladas, O la llevaba todavía, y a la vista de las cadenitas y del cinturón, todos podían advertirlo. El encargado de quitársela era Pierre. Cuando iba a encadenarla a la pared, si nadie la solicitaba o a sujetarle las manos o la espalda,
si tenía que llevarlas a la biblioteca. Rara fue la noche en que nadie quiso utilizar aquella vía que tan rápidamente iba haciéndose más accesible, aunque siempre más estrecha que la otra. Al cabo de 8 días ya no fue necesario el aparato y su amante le dijo a Ao que estaba muy contento de que estuviera abierta doblemente y que él cuidaría de que permaneciera así. Al mismo tiempo le previno de que él se marchaba y que durante los 7 últimos días que no pasaría en el castillo antes de que él volviera a buscarla para llevarla a París. Al mismo tiempo le previno de que él se marchaba y que durante los 7 últimos días que pasaría en el castillo antes de que él volviera a buscarla para llevarla a París, no la vería, no lo vería. Pero te quiero, le dijo, te quiero, no me olvides. ¿Y cómo iba ella a olvidarlo? Él era la mano que le vendaba los ojos, el látigo de Pierre, la cadena de la cabecera de su cama, el desconocido que le mordía el vientre y todas las noches que le daban órdenes eran su voz. ¿Se cansaba? No. A fuerza de ser ultrajada podía parecer que había de acostumbrarse a los ultrajes. A fuerza de ser acariciada, a las caricias y a los látigos, a fuerza de ser azotada. Una horrible saciedad del dolor y de la voluptuosidad hubiera debido empujarla poco a poco hacia las riberas de la insensibilidad, próximas al ensueño o al sonambulismo. Todo lo contrario, el corselete que la mantenía erguida, las cadenas que la sometían, el silencio, su refugio, seguramente contribuían a ello, como también el espectáculo constante de las muchachas entregadas como ella, e incluso cuando no eran entregadas, de su cuerpo constantemente accesible. El espectáculo también y la conciencia de su propio cuerpo, todos los días mancillada, por así decirlo, ritualmente de saliva y de esperma, de sudor mezclado con su propio sudor, se sentía literalmente receptáculo de las impurezas, la cloaca de las que hablan las escrituras. Y no obstante, las partes de su cuerpo más ofendidas, dotadas ahora de mayor sensibilidad, le parecían embellecidas y hasta ennoblecidas. Su boca recibiendo miembros anónimos, las puntas de sus senos que manos extrañas rozaban constantemente, y entre sus muslos abiertos los caminos de su vientre, rutas holladas a placer, a sombra que al ser prostituida ganaran dignidad, y sin embargo así era. Una dignidad que parecía iluminarla desde dentro, y en su porte se veía la calma, en su rostro la serenidad y la imperceptible sonrisa interior que se adivina en los ojos de las reclusas. Cuando René le dijo que la dejaba, era ya de noche, o estaba desnuda en su celda esperando que fueran a buscarla para llevarla al refectorio. Su amante vestía su traje de ciudad. Cuando la abrazó, el tuit de su americana le rascó la punta de los senos. La besó, la atendió en la cama, le tendió a su lado y lenta y suavemente la poseyó, yendo y viniendo las dos vías que se le ofrecían, para derramarse finalmente en su boca, que después volvió a besar. Antes de partir quisiera hacerte azotar, y esta vez quiero preguntártelo. ¿Aceptas? Ella aceptó. Te quiero, repitió él. Llama a Pierre. Ella tocó el timbre. Pierre la encadenó, las manos sobre la cabeza. Cuando estuvo encadenada, su amante volvió a besarla, de pie encima de la cama. Le repitió que la quería. Luego bajó de la cama e hizo una seña a Pierre. La miró debatirse en vano. Oyó cómo sus gemidos se convertían en gritos. Cuando se le saltaron las lágrimas, despidió a Pierre. Ella aún tuvo fuerzas para decir que lo quería.
Entonces él besó su rostro empapado y su boca jadeante, la desató, la acostó y se fue. Decir que en el mismo instante en que su amante se fue, o empezó a esperarle, es decir, poco. Desde aquel momento ella no fue más que espera y noche. Durante el día era como una figura pintada de piel suave y la boca dócil que se mantenía constantemente con la vista baja. Fue solo entonces cuando observó estrictamente la regla. Encendía y alimentaba el fuego, preparaba y servía el café, escanciaba los licores, encendía cigarrillos, arreglaba las flores y doblaba los periódicos como una jovencita bien educada en el salón de sus padres. Tan límpida con su gran escote, su gargantilla de cuero, su corcelete ceñido y sus pulseras de prisionera, que era suficiente que los hombres a los que servía le ordenaran que se quedara a su lado, cuando violaban a alguna otra muchacha para querer violarla a ella también. Seguramente por eso la maltrataban más que antes. Había cometido alguna falta o la habían dejado ahí su amante precisamente para que aquellos a quienes la prestaba dispusieran de ella con mayor libertad. 2 días después de su marcha, al anochecer, cuando después de quitarse la ropa miraba en el espejo del cuarto de baño las señales de la fusta de Pierre que iba borrándose en sus muslos, entró Pierre. Faltaban aún 2 horas para la cena. Le dijo que aquella noche no cenaría en el comedor y le ordenó que se preparara, señalándole el asiento a la turca en el que ella tuvo que ponerse en cuclillas, tal como Jean le dijo que debería hacer delante de Pierre. Mientras estuvo en él, el criado no dejó de mirarla. Ella lo veía en el espejo y se veía también a sí misma, sin poder retener el líquido que salía de su cuerpo. El hombre esperó mientras ella se bañaba y maquillaba. Iba a sacar las chinelas y la capa roja cuando él la detuvo con un ademán y atándole las manos a la espalda le dijo que no hacía falta y que le esperara un instante. Ella se sentó al borde de la cama. Fuera había una tormenta con viento frío, lluvia, y el álamo que crecía junto a la ventana se inclinaba a impulsos de sus ráfagas. De vez en cuando las hojas pálidas y mojadas azotaban los cristales. Era ya noche cerrada, a pesar de que aún no habían dado las 7, pero el otoño estaba ya muy avanzado y los días eran cortos. Pierre volvió a entrar, trayendo en la mano la venda con la que le taparon los ojos la primera noche. Traía también una cadena que tintineaba, parecida a la de la pared. Le pareció a O que vacilaba, dudando entre qué ponerle primero, si la venda o las cadenas. Ella miraba la lluvia, indiferente a lo que quisieran de ella, pensando únicamente que René había dicho que volvería, que tendría que esperar aún 5 días y 5 noches, y que no sabía dónde estaba, ni si estaba solo, y si no lo estaba, con quién. Pero él volvería. Pierre había dejado la cadena encima de la cama y sin distraer a O de sus ensueños le vendó los ojos. La venda era de terciopelo negro, guateada sobre las órbitas y se ajustaba perfectamente a los pómulos. Imposible abrir los párpados ni atisbar nada. Bendita noche, parecida a su primera noche, parecida a su propia noche. Nunca la acogió O con tanta alegría. Benditas cadenas que la liberaban de sí misma. Pierre enganchó la cadena al anillo del collar y le rogó que la acompañara. Ella se levantó, sintió que tiraban de ella hacia adelante y empezó a andar. Sus pies descalzos se helaron sobre las baldosas y comprendió que avanzaban por el corredor del ala roja. Después, el suelo se hizo más áspero, aunque no menos frío. Seguramente losas de piedra, grés o granito. El criado la mandó
pararse 2 veces y ella oyó gritar una llave en una cerradura que se abría y volvía a cerrarse. «Cuidado con los escalones», dijo Pierre. Ella empezó a bajar la escalera. Tropezó y Pierre la sostuvo entre sus brazos. Nunca la había tocado más que para encadenarla o azotarla, pero ahora la tendía sobre los fríos escalones a los que ella se hacía como podía con las manos atadas para no resbalar, mientras él le tomaba los senos. Su boca iba de un lado a otro y ella sentía el peso de su cuerpo que se apoyaba en ella y luego se erguía lentamente. No la levantó del suelo hasta que estuvo satisfecho. Húmeda y temblando de frío, ella acabó de bajar la escalera y oyó que se abría otra puerta por la que entró y entonces sintió bajo los pies una gruesa alfombra. Un tirón en la cadena y las manos de Pierre le soltaron las manos y le quitaron la venda. Estaba en una habitación redonda, abovedada, muy pequeña y baja. Las paredes y la bóveda eran de piedra, sin revestimiento alguno, con las juntas al descubierto. La cadena que llevaba sujeta al cuello estaba enganchada a una anilla clavada en la pared a 1 metro de altura, frente a la puerta, y no le permitía dar más que 2 pasos hacia adelante. No había cama ni nada que se le pareciera, ni manta, solo 3 o 4 almohadones estilo marroquí, pero estaban fuera de su alcance y era evidente que no estaban destinados a ella. A su alcance, por el contrario, había un hueco en la pared del que salía la escasa luz que iluminaba la pieza y en el que alguien había dispuesto una bandeja de madera con agua, fruta y pan. El calor de los radiadores, empotrados en la base de las paredes, a modo de zócalo, no bastaba para disipar el olor a tierra y humedad, olor de las antiguas prisiones y de las mazmorras de los castillos. En aquella cálida penumbra a la que no llegaba ruido alguno, pronto perdió la noción del tiempo. No había día ni noche y nunca se apagaba la luz. Pierre o cualquier otro criado traía más agua, pan y fruta cuando se terminaba lo que había en la bandeja y la llevaban a que se bañara a un reducto contiguo. Ella nunca vio a los hombres que entraban, porque previamente un criado le vendaba los ojos y no le quitaba la venda hasta que ellos habían ido. También perdió la cuenta de sus visitantes, y ni sus suaves manos ni sus labios, que acariciaban a ciegas, supieron nunca a quién tocaban. A veces eran varios, pero casi siempre uno solo. Antes de que se acercaran a ella, tenía que arrodillarse de cara a la pared, la anilla del collar enganchada al mismo pitón que sujetaba la cadena para que la azotara. Apoyaba la palma de las manos en la pared y con el dorso protegía su rostro para que la piedra no la arañara, pero no podía evitar que las desolladuras en las rodillas y los senos También perdió la cuenta de los suplicios y de sus gritos, ahogados por la bóveda. Esperaba. De pronto el tiempo dejó de estar inmóvil. En su noche de terciopelo, alguien desenganchaba la cadena. Había esperado 3 meses, 3 días, 10 días o 10 años. Había esperado 3 meses, 3 días, 10 días o 10 años. Sintió que la envolvían en una tela gruesa y que alguien la levantaba en brazos. Se encontró en su celda, acostada bajo la manta negra. Era poco después de mediodía. Tenía los ojos abiertos, las manos libres, y René a su lado le acariciaba el cabello. «Tienes que vestirte», le dijo. «Nos vamos». Ella tomó su último baño y él le cepilló el pelo y le sostuvo la polvera y el lápiz de los labios. Cuando volvió a la celda encima de la cama, encontró su traje de chaqueta,
Su blusa, su combinación, sus medias, sus bolsos y sus guantes. Estaba hasta el abrigo que se ponía sobre el traje de la chaqueta cuando empezaba a hacer frío y un pañuelo de seda para el cuello, pero sin slip ni liguero. Ella se vistió lentamente, enrollándose las medias encima de las rodillas, y no se puso la chaqueta porque en la celda hacía mucho calor. En aquel momento entró el hombre que la primera noche le explicara lo que allí se le exigiría. Le quitó la gargantilla y las pulseras que desde hacía 2 semanas la mantenían cautiva. ¿Se sentía libre o le parecía que le faltaba algo? No dijo nada, casi sin atreverse a pasarse las manos por las muñecas ni por el cuello. Luego el hombre le rogó que entre las sortijas, todas parecidas, que le presentaba en una arqueta de madera, eligiera la que mejor se adaptara al dedo anular de su mano izquierda. Eran unas extrañas sortijas de hierro forradas de oro en su interior, con un abultado sello en el que, incrustado en oro, se veía el dibujo de una especie de rueda de 3 radios en forma de espiral, parecida a la rueda solar de los celtas. La segunda, que se probó forzándola un poco, se ajustaba perfectamente. Le pesaba, y el oro brillaba veladamente entre el gris mate del hierro pulido. ¿Por qué el hierro? ¿Por qué el oro y aquel signo que ella no comprendía? No le era posible hablar en aquella habitación tapizada de rojo, en la que de la pared colgaba todavía la cadena a la cabecera de la cama, en la que estaba todavía la manta negra arrugada en el suelo, en la que en cualquier momento podía entrar Pierre, el criado absurdo con su uniforme de opereta, a la luz brumosa de noviembre. Se engañaba. Pierre no entró. René le hizo ponerse la chaqueta y los guantes, cuyas manoplas le cubrían las pocamangas. Ella recogió el pañuelo y el bolso y el abrigo que se llevó colgado del brazo. Los tacones de sus zapatos hacían menos ruido en las baldosas que las chinelas. Las puertas estaban cerradas, la antecámara vacía. O hacía la mano de su amante. El desconocido que les acompañaba abrió las verjas de lo que Jean dijo era la clausura y que ahora no guardaban criados ni perros. Apartó uno de los cortinajes de terciopelo verde y ellos salieron. La cortina volvió a cerrarse. Oyeron el chasquido de la verja. Estaban solos en otra antecámara que salía al parque. No tenían más que bajar la escalinata ante la que esperaba el coche. Ella se sentó al lado de su amante, que empuñó el volante y arrancó. Salieron del parque por la verja abierta de par en par y, después de recorrer unos centenares de metros, él paró para darle un beso. Estaban a la entrada de un pueblo pequeño y apacible que luego cruzaron. Pudo leer el nombre del lugar en un indicador, o así